siempre hubieron conejas que acompañaron a Bobs a lo largo de la franquicia, siendo que su primera novia y a su vez esposa fue la señorita Bonnie, de un corto antiguo de 1942. Pero hoy vamos a hablar de una conejita muy especial que fue en cierta manera bastante influyente, y que inspiró a la creación, o se convirtió en una coneja que todo el mundo conoce. Honey Bunny es una coneja que nació en septiembre de 1953. No se sabe la fecha de salida exacta, solo la fecha clave, debido a que la página GCD lo documentó así, ya que no hay fecha exacta de cuando salió su versión prototipo. Pero sí se sabe de su segunda versión, ya que esa versión según la GCD Comics, nació en el 22 de septiembre de 1966 según el catálogo de derechos de autor, siendo que nació en el mismo mes que su versión proto, aunque la fecha clave dice que fue en el mes de noviembre de 1966. Esto basándose en fecha de salida de los Four Color Comics, y los cómics Bugs Bunny Gold Key, siendo que su forma de estrenar es muy diferente a los que vimos con anterioridad, ya que los Four Color se estrenaba con diferentes personajes, y su fecha de salida variaba entre semanal, quincenal o mes. Mientras que los cómics referentes a Bugs Bunny tienen una forma diferente de estreno, siendo que sería que dependía de la editorial, ya que esto variaba en trimestral o bimensual durante los 60. Por eso, no se puede saber con exactitud algunas fechas exactas debido a que la editorial los estrenaba en fechas muy diferentes o que nunca fueron documentados en algún lugar para saber con exactitud cuál era la fecha exacta del cómic. Para dar punto final a este apartado, destacaré que la Proto Honey se creó a partir de la editorial Dash y destaca que ella era la prima de Bobs, mientras que su segunda versión se creó cuando la editorial Gold Key tenía los derechos de los cómics de los Looney Tunes, aunque en esta versión del personaje la hicieron novia de Bobs. Sobre la apariencia de la Proto Honey, su cara era algo similar a Bugs Bunny y su pelaje era de color blanco, también llevaba un vestido azul. Su personalidad era una aficionada a las aventuras y llegaba a ser algo temperamental durante su primera aparición en la miniserie de Bugs Bunny Four Color. Esta versión incluso llegó a tener una mercancía relacionada a un juguete, demostrando que sí tenían algo de interés por el personaje en su inicio. Pero lastimosamente no hubo más cosas referentes a esa versión. Después, pasarían 13 años de su primera aparición, donde ella volvería a los cómics, pero de la editorial Gold Key, donde ella tendría un cambio bastante notorio, siendo que la hicieron más alta al igual que Bobs, y le cambiaron el peinado y su color de pelaje. Ahora, uno pensaría que Proto Honey de 1953 y Honey Bunny de 1966 podrían considerarse personajes totalmente diferentes, pero hay algo que las relaciona entre sí, aparte del nombre. Es el hecho de que fueron diseñadas por el mismo creador, Robert McKimson, esa es la razón por la que se las relaciona tanto en nombre como en apariencia. Por eso, la versión de 1953 es tratada como un prototipo de la Honey de 1966. Sabiendo esto, te relataré la historia de Honey Bunny de 1953 y su versión de 1966, donde ambas historias se consideran como su primera aparición. Todo comienza con Bobs relatándoles a Porky y Petunia, de sus antepasados y familiares, donde en una parte le relata sobre una aventura que tuvo con su prima Honey Bunny, donde empezaría con Honey contándole a Bobs y a su papá que quiere escalar montañas y volar en océanos. A lo que Bobs se ríe con su padre, esto lo toma a mal y le resaltaría a Bobs de que quiere hacer grandes cosas. Donde Bobs se interesaría en lo que dijo ella, que le pediría que vaya con él, a un lugar para cumplir su noble ambición. Que Bobs la llevaría a un circo para que bañe elefantes. Honey se enojaría con él, destacándole de que eso no fue gracioso, y que cualquiera podría bañar elefantes, a lo que después ella menciona que preferiría capturar elefantes. Que el encargado del circo los escucha y se interesa en lo que dijo, que la invitaría a que vaya a capturar elefantes. Donde a ella y a Bobs los mandaría a África para que fueran a atrapar elefantes. De paso ella se asustaría con un ratoncito que estaba dentro de una caja, a lo que Bobs se reiría de ella se enfadaría con él, y se iría sola a capturar un elefante, a lo que Bobs después de un rato se empieza a preocupar y va a buscarla. A lo que cambiamos de escena a Honey encontrando un elefante que ella quiere capturar, por lo que decide subirse a un árbol para montarlo. Pero Bobs la ve y le dice que no lo haga, pero es muy tarde. Honey se sube al elefante y este se asusta de ella que intenta huir.
pero justo se encuentra con el ratón al que Honey había liberado de la caja antes, siendo que esto provoca que el elefante se detenga y Honey se baje para ahuyentarlo. El elefante les agradece por salvarlo del ratón, que decide quedarse con ellos. La historia termina con Bobs y Honey llamando al encargado del circo para mencionarles que ya tienen un elefante, y Bobs le pide al encargado de que le pasen otro ratón. Terminando la historia. Antes de pasar con la historia de la Honey Bunny de 1966 quisiera hablar de algunas cositas. Antiguamente Bobs en los cómics de la editorial Dash tenía una novia, la cual se llamaba Lulabelle. Esta coneja apareció por primera vez en el cómic número 73 de los Looney Tunes en el 16 de octubre del año 1947. Incluso ella casi pudo haber sido considerada la primera novia de Bobs, debido a que apareció antes de que Daisy Lou lo hiciera, pero afortunadamente no, ya que como mencioné antes, ya existía una novia y esposa de Bobs en el año 1943 siendo la señorita Bonnie. Aún así, aunque no lo crean, fue bueno de que no fuera la primera, porque la personalidad de este personaje era considerada algo despreciable, ya que siempre lo ignoraba o trataba mal a Bobs en ciertas historias. Más aún que Bobs ni siquiera se llevaba bien con su padre, y aparte casi siempre la relación entre ella y él no terminaba bien en las historias donde aparecía. En fin, podría decir que es la peor novia que llegó a tener Bobs por cómo llegaba a tratarlo, pero afortunadamente esa coneja desaparecería en los posteriores cómics. Y llegaría otra coneja que sería mejor que ella, que es ahora la que vamos a hablar a continuación. Todo comienza con Bobs llegando al viejo oeste, queriendo conseguir zanahorias, pero justo se encuentra con un ladrón, donde charlarían un rato, hasta que después el sheriff aparece e intenta atrapar al ladrón, pero falla debido a que sufre de miopía. A lo que el sheriff confunde a Bobs con el ladrón y lo detiene, para después encontrarse con su nieta Honey Bunny, que ella le diría a su abuelo que ese no es el ladrón que está buscando. Bobs le menciona que busca actuar como sheriff debido a que es un actor, pero esto se malinterpreta que lo hace en el nuevo sheriff. A lo que Bobs va afuera, pensando que está actuando, por lo que va al lugar donde sucede el robo, pero resulta que es el mismo ladrón y Bobs se da cuenta que usa balas reales. El bandido logra atrapar a Bobs, y lo deja cerca de una colina para matarlo. Bobs le ofrece darle su autógrafo antes de tirarlo por el acantilado, a lo que el bandido acepta y decide darle por un segundo su arma mientras busca su lapicera, a lo que Bobs aprovecha y le apunta con su arma, logrando Bobs atrapar al criminal llevándolo a la comisaría. La historia termina con Bobs nombrando a Honey como su lugarteniente, que ella menciona que no sabe qué hacer, que Bobs le da la tarea de traer zanahorias. Terminando con esta historia. Después de aquel cómic, se volvería un personaje recurrente, la cual acompañaría a Bobs en ciertas historietas. Su personalidad era algo que variaba, pero siempre se la podía ver como alguien amorosa y relajada. A veces se podía enfadar en ciertas historias, pero eso ocurría rara vez dependiendo del contexto de la historieta. Durante los cómics se la ve teniendo aventuras con Bobs, donde ella suele ser un personaje que lo ayuda, o que sirve para la trama de algún cómic. Puede que para algunos la puedan sentir como una personaje algo plana y que su versión de 1953 tenía más personalidad que la que vemos en los cómics Gold Key. Pero aún así, no la consideraría como la peor, siento que es una buena novia dentro de todo, lo digo porque ella ha sabido tratar bien a Bobs. Siendo que incluso Bobs se lleva bien con su padre, y también llegó a llevarse bien con otros Looney Tunes. Por eso, considero que Honey fue una buena novia, pero no sería un gran personaje en el tema de la personalidad que digamos. Aún así, el personaje tuvo una popularidad bien influyente, ya que se volvió un personaje con demasiada mercancía. Que su diseño llegaba a variar, ya que había mercancía parecida a su diseño de los cómics, pero también una que se veía diferente a la vista en los cómics Gold Key. Solo que seguían conservando el nombre de Honey Bunny. No sería hasta los 80 que tendría un cambio de diseño, donde la harían más parecida a Bugs Bunny, quitándole todos los rasgos anteriores que le caracterizaba a Honey en los cómics. Siendo que lo único que destacaría de ese diseño sería su lazo en la cabeza, que conservaban algunos de sus diseños anteriores. Pero aún así, había, y seguiría teniendo apariciones en otros medios alejados a la mercancía como en libros para colorear, rompecabezas, obras de teatros, revistas, comerciales animados, videojuegos y obras de arte decorativas de los Looney Tunes. Para este punto Honey se había vuelto un personaje muy influyente, al punto de estar cerca de los Looney Tunes principales, por lo que ella podría considerarse como uno, pero lo más destacable a mi parecer, es que iba a aparecer en Space Jam, pero como ya sabemos fue cambiada por Lola Bunny.
Pero a pesar de todo no se pensaba reemplazar a Honey aún en la mercancía, pero el aprecio, si le podemos decir así, hacia al personaje de Lola Bunny, hizo que Honey Bunny en la mercancía fuera desapareciendo cerca de los 2000, aunque bueno puede que esa mercancía de Honey se haya hecho antes de que se decidiera oficializar a Lola Bunny como la novia de Bugs Bunny en adelante. Pero esa no sería su última aparición, ya que Honey tuvo una aparición en un libro del 2003, que en una parte se destacaría el aspecto de su mercancía y que luego supuestamente volvería en 2010 durante un dibujo hecho por Kirk Mueller donde tendría un rediseño más parecido a Lola Bunny. De ser así, esa sería su última aparición en un medio de los Looney Tunes, ya que ahí en adelante se seguiría usando a Lola Bunny. Aunque hay dos versiones según los fans de lo que le sucedió a Honey. La primera dice que Honey inspiró a la creación de Lola Bunny dejando su lugar de lado y dándole a ella la oportunidad de ser la coneja influyente en adelante. Ya que a Honey no la eligieron para Space Jam debido a que su diseño era demasiado parecido a Bob's, que por eso se decidiría cambiar por otro más acorde a uno que fuera más llamativo, pero que tomarían de referencias a diferentes conejas para la creación de Lola, siendo que entre ellas estaría Honey, que tomarían en cuenta los diferentes diseños que tuvo, esto daría a la creación de Lola Bunny. La segunda versión dice que Honey se terminó convirtiendo en Lola Bunny, esto tomando en cuenta de que en la hoja de modelo se la llamó como Daisy Lou y Lola Bunny en su diseño. Hasta que al final se estrenaría con ese nombre y en adelante se le reconocería como Lola Bunny, esto tomando en cuenta que en futuros medios de los Looney Tunes sería tratada como novia de Bugs Bunny. También en un arte de Kirk Mueller, hay un dibujo del 2010 donde se ve a la supuesta Honey con Bobs, donde él dice la palabra Honey, esto para muchos dio a la interpretación de que quizás Lola y Honey son el mismo personaje, debido a que Kirk Mueller ya había dibujado a Honey con anterioridad. Aunque bueno, la palabra Honey tiene otras interpretaciones, así que no sabríamos si tomar en cuenta ese punto de la supuesta Honey. Pero si me lo preguntan a mí, realmente me agradan ambas versiones, ya que no deja el tema de lo influyente que fue esa coneja durante los 60 hasta los 2000, pero que en la actualidad se queda como un recuerdo del pasado. Aunque de manera personal, me agrada más la segunda versión porque eso le daría un trasfondo interesante al personaje de Lola Bunny. Pero hay algo que siempre genera discusión, y es que para algunos no les gustaría que Honey fuera Lola Bunny debido al trato que tuvo aquel personaje en las diferentes apariciones que hizo en los Looney Tunes, y también porque podría arruinar el legado de Honey Bunny, por eso, es que a algunos no les gustaría una unificación entre ambas conejas. Pero en mi caso, me gustaría verlo porque siento que se aprovecharía bien ambos personajes, que se podrían hacer ideas y conceptos interesantes referentes a ella, mencionando que Honey Bunny es su pasado y Lola Bunny su presente. Pero aún así, cada quien es libre de creer qué versión de los fans les gusta más, si les agrada más la primera de que fue muy influyente para inspirar a la creación de Lola Bunny, o la segunda que Honey se convirtió en ella en adelante. En fin, para terminar mencionaré algunas cosas que no destaque y es su posible aparición animada, en un especial del Día de Acción de Gracias de los Looney Tunes, debido a que no se sabe si es ella en realidad, ya que no hay un medio oficial para poder hacerse esa afirmación, tampoco mencione una teoría que hacía referencia de que Honey inspiró a la creación de Bugs Bunny debido a ciertas coincidencias que tiene con el personaje de Honey, siendo que no sería extraño pensar que tuvo algo que ver Honey en su creación, pero tampoco hay pruebas o menciones oficiales referentes a que se inspiraron en Honey para la creación de Bugsy. Por eso, no hay forma de afirmarlo lastimosamente. También mencionaré que llegué a leerme los cómics y diferentes artículos que hablaban sobre este personaje, especialmente ese blog dedicado a Honey Bunny, que fue una fuente bastante extensa y que todavía quedan algunas cosas que contar, pero siento que me es suficiente con lo que llegue a informar referente a ella en este video. Con todas esas aclaraciones hechas, me despido. Nos vemos en otro video, bye bye.